Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadira, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a mi canal. Si tú eres de las personas que estás pensando en montar tu propio negocio, empezar a emprender, quédate en este video que te voy a compartir lo que tú tienes que saber antes de iniciar tu emprendimiento, las cosas que a mí me hubiese gustado saber antes de empezar. Yo sé que emprender o empezar tu propio negocio puede ser una idea fascinante, una idea que te mantiene lleno de motivación, lleno de inspiración. Pero recuerda, para tú iniciar tu propio negocio, para emprender, no basta con estar motivado, no basta con tener pasión. Hay otros elementos que tienes que tomar en cuenta. Yo te voy a contar ahora algunos puntos que tú tienes que tener bien claro y tener bien planificado antes de iniciar a emprender. Existen estadísticas donde se dice que el primer año es sumamente fuerte para los emprendimientos, para las pequeñas empresas, y que no muchas pueden sobrevivir a ese primer año. Y te voy a explicar por qué. Primero, tú tienes que tener pendiente que, aparte de que tienes pasión, aparte de que tú quieres hacer las cosas que te gustas, hay otras cosas adicionales que tienes que encargarte de manera inicial, principalmente cuando eres sola o solo. Tienes que hacer muchas actividades tras bastidores que no tienen que ver con tu negocio principal. Digamos, si tú te vas a dedicar a pintar cuadros para vender, tu proceso, tu negocio no simplemente va a ser el tema de pintar cuadros. Tienes que hacer otros procesos como comprar los materiales, promocionar los cuadros, ver en qué local lo vas a tener, si tienes que limpiar el local, si tienes que organizarlo, si tienes que atender a los clientes, si tienes que responder mensajes. Hay una lista de cosas adicionales que no tienen que ver con tu pasión, que es la de pintar cuadros. Esto lo que hace es que tú, cuando estés haciendo esas tareas rutinarias, que de momento, de manera inicial, como estás sola o solo, tú probablemente sientas cansancio, son tareas que realmente te ocupan mucho tiempo y te restan tiempo para la parte de creación, de diseñar, la parte de tu innovar, todo eso. Entonces tienes que estar pendiente o estar consciente de que tendrás que hacer esas otras actividades rutinarias y que a veces pueden parecer aburridas, pero tienes que hacerla para que tu negocio pueda ir adelante. En este sentido, tú tienes que tener esta frase pendiente. Cuando vas a emprender un negocio que tú quieres hacer lo que amas, también tienes que aprender poco a poco a amar lo que haces. Aún esto signifique organizar góndolas, limpiar, depurar, hacer actividades en la computadora, escribir, sumar, restar, dividir, hacer transferencias, hacer filas en banco. Todas esas actividades tienes que aprender a amarlas porque son parte de tu proceso. Segundo punto, una parte importante cuando tú empiezas a emprender es la liquidez. Realmente tú necesitas tener dinero para pagar local, para pagar facturas eléctricas. Si estás tú solo, pues entonces para cubrir tu salario o lo que tú representarías como un salario en ese momento, o si tienes una persona para que te ayude con las ventas, pensar en eso, en la nómina para esa persona. Y todo ese gasto, todo eso tú tienes que tenerlo previsto, porque en los primeros días es probable que tu negocio, tu emprendimiento no pueda dar los recursos suficientes para hacer esos pagos. Lo que se recomienda es que tú en tu presupuesto inicial puedas tener contemplado 2 o 3 meses como mínimo para cubrir esos gastos básicos, a lo que el negocio va arrancando, haciendo tus primeras ventas y comience a llegar al punto de equilibrio. Cuando hablo del punto de equilibrio me refiero a que lo que tú vendas pueda alcanzar para cubrir los gastos fijos del negocio. Es decir, si tú compras mercancía para vender, con lo que tú vendas tienes que pagar esas facturas de la mercancía que tú compraste, si la compraste a crédito o si la compraste al contado, ¿verdad? Y también entonces pagar la energía eléctrica, el internet, la persona que te ayuda, que es tu nómina, pagar el local, si lo tienes alquilado, todos esos gastos que son fijos y que son necesarios para que el negocio pueda seguir adelante, pues tienes que tenerlos cubiertos. Por eso, hasta que tú llegues a tu punto de equilibrio donde el negocio por lo menos empieza a cubrir esa base, tienes que tener con qué resolver. Ya que tu negocio llegue al punto de equilibrio, entonces va a pasar esa barrera para empezar a darte ganancias. Los negocios es muy difícil que te den ganancias el primer mes. Tú siempre tienes que esperar un tiempo hasta que pase, rebase ese umbral del punto de equilibrio y entonces comiences a ver los beneficios adicionales de ese emprendimiento. Algo muy importante, no basta simplemente con vender, vender, vender. Eso no es hacer negocio, tienes que verificar los números. A veces tú piensas que estás vendiendo mucho, sientes que estás vendiendo mucho y ves que se vende mucho, pero eso no significa que estés ganando mucho, porque tú tengas muchas ventas, estás teniendo muchas ganancias. Hay ocasiones en las que tú tienes una venta grande y no tuviste ganancia, porque los costos para realizar esa venta fueron mucho más elevados de lo que tú recibiste.
tienes que calcular muy bien los porcentajes, saber qué porcentaje le estás colocando a la mercancía que tú compras o a la que tú vendes. En caso de que tú tengas un emprendimiento de comprar y vender, tienes que restarle los costos que tú incurres para hacer esa venta. Si tú hay que hacerle un delivery o si tienes que buscar una mercancía específica para un cliente, todo ese proceso, todo ese gasto que tú tienes que tomarlo en cuenta para compararlo con los resultados de la venta. Vender más no significa ganar más. Lo que tienes que buscar es la rentabilidad en cada una de las ventas. Cuando estés alcanzando tu punto de equilibrio, recuerda que tienes que tener tu salario aparte, tienes que tener tu salario definido y saber que tú estás haciendo una función en ese negocio, en ese emprendimiento, como si fueses una persona contratada. Imagínate que vas a contratar a alguien para que haga las actividades que tú realizas. ¿Cuánto le estarías pagando? Entonces tienes que tomar un aproximado y ponerte un salario simbólico. Es importante lo del salario para que tú no vayas a mezclar nunca tus finanzas personales con las finanzas del negocio. Recuerda que el dinero fluye mucho cuando lo estás gastando poquito a poco sin darte cuenta. Tienes que saber exactamente en qué se invierte cada peso de tu negocio. Por eso es importante que tengas definido tu salario y el de las personas que estén involucradas en el mismo. Otra cosa importante es que tienes que reinvertir. No significa que tú cuando empieces a ver ventas ya vas a comprarte un vehículo, que vas a comprarte X efecto que tú quieras y desees para tú divertirte. No, tienes que pensar en el negocio. Si tú no iniciaste con gran capital para poder tener un local propio, para poder tener toda la mercancía que necesitas vender, para poder tener los equipos, sistemas y todo eso, tú empezaste poquito a poco, entonces es el mismo negocio que va a ir supliéndose, que va a ir comprando esas cosas que necesitas. Cuando estés vendiendo, que puedas pagar la mercancía que compraste y pagaste ya tus gastos fijos, ese dinero adicional, tómalo para reinvertir y poder ir aumentando el almacén, aumentando los activos de tu negocio. Si te está gustando el video, te pido que me des un like y que puedas suscribirte aquí debajo donde dice suscribirte y actives la campanita para que cada vez que yo suba un video similar o de finanzas personales, tú puedas ser una de las primeras personas en verlo. Algo importantísimo, empieza a trabajar tu marca personal. Así tú tengas una marca comercial, empieza a trabajar tu marca personal en las redes sociales, principalmente en Instagram. Eso va a hacer que tú empieces a crear una comunidad que va a estar conociendo tu negocio, conociendo tu marca. Tu marca personal puede apoyar a tu marca comercial. A las personas les gusta saber quién está detrás de esa marca y se identifica con la persona, mucho más que identificarse simplemente con una marca comercial o con un negocio que está apenas empezando. Si tú quieres conocer cómo trabajar tu marca personal, puedes escribirme aquí en los comentarios para hacerte videos relacionados con eso y que podamos poco a poco ir empezando a crear esa marca. Bueno, ya tienes tu marca personal, pero vas a desarrollarla y hacerla conocer y poderla incorporar a una comunidad nueva enfocada en ese negocio, en ese emprendimiento que tú estás haciendo. Muchas gracias por haberte quedado hasta esta parte del video. Espero que estas informaciones sean de mucha ayuda para ti. La puedes compartir con alguien que entiendas que la puede necesitar. Yo sé que al inicio todos tenemos miedo para empezar algo, pero cuando nosotros no sabemos hacer las cosas, estamos así temerosos, pero luego que vamos practicando, pues se nos da y somos unos expertos ya al final. O sea que si tú tienes información, estas informaciones te pueden servir para dar pasos más certeros, más seguros e ir esquivando esas cositas que puedan venir en el camino. No olvides seguirme en mis redes sociales como Soy Nadira y puedes suscribirte aquí debajo donde dice suscribirte. Gracias por estar aquí nuevamente y te envío de verdad un besote. Siempre tenemos dudas, pero con información. Tienes que saber que no solo vas a hacer de que emprende y luego vete a descansar, vete para la playa, vete a vivir la vida de tus sueños. Las cosas hay que llevarlas al terreno, a la realidad, a la actualidad y conocer realmente qué pasa cuando una persona emprende. Entonces te voy a contar puntos específicos que debes tener en cuenta. Anótalos ahí. El número 1. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadira. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de las cosas que tienes que saber antes de emprender. Las cosas que a mí me hubiese gustado saber antes de empezar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nadira. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video. Espero que esa sugerencia de que emprende y luego vete a descansar, vete para la playa, vete a vivir la vida de tus sueños.
Las cosas hay que llevarlas al terreno, a la realidad, a la actualidad y conocer realmente qué pasa cuando una persona emprende. Entonces te voy a contar puntos específicos que debes tener en cuenta. Anótalos ahí. El número 1. Siempre tenemos dudas, pero con información